La luz débil de una vela tiembla en la oscuridad. Guadalupe está arrodillada en el piso de madera de la vieja casa, sus manos sucias de polvo y astillas. El silencio de la noche solo se rompe por su respiración agitada y el crujido de las tablas antiguas bajo sus rodillas. Ella acaba de quitar una de las tablas del piso. Sus dedos tiemblan. Con cuidado, acerca la vela a la abertura oscura que se formó. La luz dorada baila en las paredes y entonces algo brilla allá abajo. Sus ojos se abren enormes. Las lágrimas comienzan a formarse. Se cubre la boca con la mano, tratando de contener un sollozo que amenaza con escapar. «Dios mío», susurra, su voz quebrándose. Guadalupe mira alrededor de la casa vacía, como si necesitara asegurarse de que está sola, como si aquello fuera real, como si no fuera solo otro de sus sueños desesperados. Cierra los ojos por un momento y una sola lágrima cae por su mejilla. Nunca imaginé que mi mayor dolor, la peor traición de mi vida, me llevaría hasta aquí, hasta esto, hasta este momento. Su voz resuena en la casa de madera que nadie quería. La casa donde todos decían que estaba cometiendo un error al mudarse. La casa abandonada de don Erasmo, llena de misterios y susurros del pasado. Pero Guadalupe no sabía. No tenía cómo saber que bajo ese piso viejo, bajo esas tablas crujientes, estaba escondido algo que cambiaría su vida para siempre. Algo que don Erasmo guardó durante décadas. Algo que esperó en el silencio y en la oscuridad por más de 40 años. Esperando a alguien, esperando el momento correcto, esperándola a ella. Guadalupe respira profundo y vuelve su mirada a la abertura en el piso. El brillo todavía está ahí, real, palpable, imposible de ignorar. Pero antes de contarte lo que ella encontró, la voz hace una pausa, cargada de emoción. Necesito que entiendas cómo Guadalupe llegó hasta aquí, porque esta no es solo una historia sobre un tesoro escondido. Es una historia sobre traición, dolor, soledad y sobre cómo a veces, cuando lo perdemos todo, es ahí cuando encontramos lo que realmente importa. Si quieres saber qué descubrió Guadalupe bajo ese piso de madera, si quieres entender cómo una mujer traicionada y destruida encontró algo tan valioso que cambió no solo su vida, sino la vida de muchas otras personas, entonces necesitas quedarte conmigo hasta el final de esta historia. Porque lo que ella encontró no es lo que estás imaginando. Es mucho, mucho más que eso. Suscríbete al canal ahora mismo, porque no vas a querer perderte ni un segundo de esta historia. Y te prometo, lo que viene va a tocar tu corazón de una forma que nunca olvidarás. Quédate hasta el final, porque la revelación más hermosa está por venir. Regresemos algunos meses en el tiempo. Al momento en que la vida de Guadalupe se derrumbó completamente, era el año 1962, en un pequeño pueblo cerca de Puebla, donde las calles de tierra se llenaban de polvo en las tardes y el olor a pan recién horneado salía de las casas cada mañana, vivía Guadalupe Morales. Tenía 34 años y era conocida por todos como la mejor costurera de la región. Su casa era pequeña pero acogedora, paredes de adobe, un patio con macetas de geranios rojos, y en la sala principal, junto a la ventana, estaba su máquina de coser Singer negra, con detalles dorados que brillaban cuando entraba el sol de la tarde. Guadalupe había aprendido a coser con su mamá, doña Refugio, una mujer fuerte que la crió sola, después de que su papá los abandonara cuando ella era apenas una chamaca. Refugio le enseñó todo, a hacer dobladillos perfectos, a bordar flores en los vestidos, a medir con precisión cada tela. «Mija», le decía su mamá mientras trabajaban juntas, «una mujer que sabe coser nunca pasa hambre. Siempre hay alguien que necesita un vestido, un pantalón arreglado, una sábana remendada». Y tenía razón. Cuando Refugio murió de neumonía a los 52 años, Guadalupe tenía 20 y ya era una costurera habilidosa. Siguió adelante sola, trabajando desde casa, construyendo su reputación en el pueblo. 2 años después, conoció a Rodrigo Velasco. Él era carpintero, hijo de don Macario, dueño de la carpintería más grande del pueblo.
Rodrigo era guapo, de manos fuertes y sonrisa fácil. Cuando la veía pasar por la plaza, le silbaba bajito y le decía piropos que la hacían sonrojar. «¿Qué hace una chamaca tan linda caminando sola?», le decía, quitándose el sombrero. Guadalupe, tímida y sin familia que la protegiera, se enamoró rápido. Rodrigo parecía seguro, estable. Le prometió cuidarla, darle una casa, hacerla feliz. Se casaron en 1950, cuando ella tenía 22 años. La boda fue sencilla, en la iglesia del pueblo, con apenas algunos vecinos de testigos. No hubo gran fiesta, pero Guadalupe estaba feliz. Finalmente tenía una familia de nuevo. Los primeros años fueron buenos. Rodrigo trabajaba duro en la carpintería de su papá, haciendo muebles, puertas, ventanas. Guadalupe cosía en casa y entre los dos juntaban lo suficiente para vivir con dignidad. La casa donde vivían había sido herencia de la familia de Rodrigo. Era más grande que la casita donde Guadalupe creció, con 2 recámaras, una sala amplia y un patio trasero con un árbol de ciruelas. Pero había algo que Guadalupe deseaba con todo su corazón: un hijo. Mes tras mes, año tras año, ella esperaba. Rezaba cada noche frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe que tenía en su buró. Encendía veladoras. Visitaba a la curandera del pueblo, que le daba tés de hierbas amargas, pero nada funcionaba. Con el paso del tiempo, esa tristeza silenciosa se fue instalando en su pecho como una piedra pesada. Rodrigo nunca hablaba del tema. Cuando ella intentaba mencionarlo, él cambiaba la conversación, decía que no importaba, que ya llegaría el momento. Pero Guadalupe sentía que algo dentro de ella estaba roto. Se sentía incompleta, vacía. Para llenar ese vacío, se entregaba completamente a su trabajo y a su esposo. Se levantaba antes del amanecer para prepararle el café exactamente como le gustaba, bien cargado, con una pizca de canela. Le planchaba las camisas con tanto cuidado que no quedaba ni una arruga. Cocinaba sus platillos favoritos: mole, pozole, tamales. Guadalupe vivía para Rodrigo, y quizás por eso no vio las señales. O quizás no quiso verlas. Todo comenzó a cambiar hace como un año. Rodrigo empezó a llegar tarde a casa. Al principio eran solo unos minutos, luego media hora, después horas enteras. «Tuve que terminar una mesa para don Aurelio», decía, quitándose el sombrero y dejándolo en la silla. «Don Fernando necesita que le arregle las puertas de su bodega. Me quedé trabajando más tiempo». Guadalupe lo creía. ¿Por qué no habría de creerle? Era su esposo, su compañero, el hombre que había jurado cuidarla. Pero entonces empezó a notar otras cosas. Rodrigo llegaba oliendo diferente. No a madera y barniz como siempre, sino a algo más suave. ¿Perfume de mujer? No, imposible. Ella sacudía la cabeza, tratando de borrar esos pensamientos. Él también empezó a ser menos cariñoso. Antes, cuando llegaba del trabajo, la abrazaba, le daba un beso en la frente, le preguntaba sobre su día. Ahora apenas la saludaba, iba directo a lavarse las manos y se sentaba a cenar en silencio. «¿Estás bien, Rodrigo?», le preguntaba Guadalupe, su voz suave, temerosa. «Sí, solo cansado», respondía él, sin siquiera mirarla. Las noches también cambiaron. Antes, Rodrigo la abrazaba al dormir. Ahora se daba la vuelta, le daba la espalda y se quedaba dormido en minutos. Guadalupe pasaba horas despierta, mirando el techo de madera, sintiendo ese espacio frío entre ellos en la cama. Algo estaba mal. Ella lo sentía en los huesos, pero tenía miedo de preguntar, miedo de saber la verdad. Una tarde de marzo de 1962, Guadalupe decidió llevarle el almuerzo a Rodrigo a la carpintería. Él había salido temprano sin desayunar, y ella pensó que sería un detalle bonito, que quizás eso lo haría sonreír de nuevo, que las cosas volverían a ser como antes. Preparó su platillo favorito, chile rellenos con arroz y frijoles refritos. Los puso en una canasta cubierta con un trapo limpio. Se arregló un poco, se peinó el cabello, se puso su vestido azul, el que a Rodrigo le gustaba. Caminó por las banquetas del pueblo,
saludando a los vecinos que pasaban. El sol estaba alto, hacía calor, pero Guadalupe se sentía esperanzada. Tal vez esto era lo que necesitaban: pequeños gestos, sorpresas, recordarse por qué se habían enamorado. La carpintería de don Macario estaba a unas cuadras de la plaza principal. Era un edificio grande, con el frente abierto, donde se veían las mesas de trabajo, las sierras, las pilas de madera. Cuando Guadalupe se acercaba, escuchó voces, risas. Se detuvo. Una de esas risas era de Rodrigo, pero había otra voz, una voz de mujer, joven, juguetona. El corazón de Guadalupe comenzó a latir más rápido. Caminó despacio, pegándose a la pared, tratando de ver sin ser vista, y entonces lo vio. Rodrigo estaba en la parte trasera de la carpintería, junto a la bodega de herramientas, y con él estaba Estela, la hija de don Macario. Una chamaca de apenas 22 años, de cabello negro y largo, de ojos grandes y labios pintados de rojo. Estela reía, tocando el brazo de Rodrigo de forma coqueta, y Rodrigo sonreía, de esa forma que ya no le sonreía a Guadalupe, con esa luz en los ojos que ella no veía hacía meses. Guadalupe se quedó paralizada, la canasta pesándole en las manos. «Ándale, Rodrigo», escuchó decir a Estela con voz dulce. «No seas malo, dime que sí». Está bien», respondió Rodrigo riendo, «pero nada más porque eres muy buena onda». Y entonces sucedió. Rodrigo tomó el rostro de Estela entre sus manos y la besó. No fue un beso corto, no fue un beso accidental, fue un beso profundo, lleno de deseo, de complicidad. El mundo de Guadalupe se detuvo. La canasta cayó de sus manos. El sonido del metal golpeando el suelo hizo que Rodrigo y Estela se separaran bruscamente. Rodrigo volteó y sus ojos se encontraron con los de Guadalupe. El color abandonó su rostro. Guadalupe. Ella no podía moverse. No podía respirar. Sentía como si alguien le hubiera clavado un cuchillo en el pecho y lo estuviera retorciendo lentamente. «Guadalupe, yo...» Rodrigo comenzó a caminar hacia ella. «No». La voz de Guadalupe salió quebrada, apenas un susurro. «No te acerques». Estela, con descaro, se arregló el cabello y sonrió con suficiencia. «Ya era hora de que te enteraras», dijo, cruzándose de brazos. Guadalupe la miró y luego volvió a mirar a Rodrigo. «¿Cuánto tiempo?», preguntó, las lágrimas ya cayendo por su rostro. Rodrigo bajó la mirada. «Guadalupe, vamos a la casa, podemos hablar». «¿Cuánto tiempo?», gritó ella, su voz rompiendo el silencio de la tarde. Rodrigo cerró los ojos. 6 meses, 6 meses, medio año, mientras ella lo esperaba con la cena caliente, mientras planchaba sus camisas, mientras rezaba por un hijo que nunca llegó, mientras se culpaba a sí misma por no ser suficiente. Él estaba con otra. Guadalupe se llevó las manos al pecho, tratando de contener el dolor que amenazaba con partirla en dos. «Guadalupe». Rodrigo intentó tomarla del brazo, pero ella se apartó. «No me toques», dijo con una voz que no reconoció como suya. «No vuelvas a tocarme nunca». Se dio la vuelta y comenzó a caminar. Rápido. Luego corrió. Escuchó a Rodrigo llamarla detrás, pero no se detuvo. Corrió por las banquetas, las lágrimas nublando su vista, el mundo convirtiéndose en una mancha borrosa de colores y sonidos. Llegó a su casa y cerró la puerta con llave. Se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el piso, abrazándose las rodillas, sollozando como nunca había llorado en su vida. Ni siquiera cuando murió su mamá había sentido un dolor así. Porque esto era diferente. Esto era traición. Esto era la muerte de todo lo que ella había creído real. Rodrigo llegó 1 hora después. Tocó la puerta. «Guadalupe, ábreme, tenemos que hablar». Ella no respondió. «Guadalupe, por favor». Silencio. Después de un rato, escuchó sus pasos alejándose. Esa noche, Guadalupe no durmió. Se quedó sentada en la sala, mirando las sombras que la luna proyectaba en las paredes,
sintiendo cómo su vida se desmoronaba pedazo por pedazo. A la mañana siguiente, Rodrigo regresó. Esta vez, ella le abrió la puerta. Él se veía cansado, despeinado, pero no arrepentido, no realmente. «Necesito hablar contigo», dijo entrando sin pedir permiso. Guadalupe se quedó de pie, con los brazos cruzados esperando. Rodrigo respiró profundo. «Mira, Guadalupe, lo que viste ayer, yo no quería que te enteraras así». «¿Cómo querías que me enterara?», preguntó ella, su voz fría. «No lo sé. Solo... Mira, las cosas entre nosotros ya no funcionan desde hace tiempo. Tú lo sabes. ¿Yo lo sé? Sí. Nunca pudimos tener hijos. Yo quiero una familia, Guadalupe. Quiero hijos. Y contigo». Las palabras fueron como bofetadas. «¿Me estás culpando a mí?». Guadalupe sintió la rabia subiendo por su garganta. «¿Me estás diciendo que es mi culpa?». «No es culpa de nadie. Solo es la realidad. Estela es joven. Ella puede darme lo que tú no». Guadalupe se tambaleó como si le hubieran pegado. «Fuera», susurró. «Guadalupe, fuera de mi casa. Esta no es tu casa», dijo Rodrigo, y su voz se volvió más dura. «Esta casa es de mi familia. Siempre lo ha sido». El silencio que siguió fue pesado, aplastante. «Yo me voy a quedar aquí», continuó Rodrigo. Tú vas a tener que buscar otro lugar». Guadalupe lo miró con una mezcla de horror e incredulidad. «Me estás corriendo. Te estoy pidiendo que seas razonable. Esto es lo mejor para los dos. Podemos hacer esto de forma tranquila, sin pleitos». «Bon, ¿sin pleitos?». Guadalupe rió, pero era una risa amarga, sin alegría. «Me engañas durante 6 meses, me dices que no sirvo porque no puedo darte hijos, me quitas mi casa y quieres que sea razonable». «Guadalupe, ¿la amas?», preguntó ella de repente. «¿Amas a Estela?». Rodrigo tardó un momento en responder. «Sí, la amo». Y con esas palabras, lo último que quedaba del corazón de Guadalupe se hizo pedazos. Los siguientes días fueron una pesadilla borrosa. Guadalupe empacó sus cosas, su ropa, su máquina de coser, algunos platos, las pocas fotos que tenía de su mamá. No tenía familia, no tenía hermanos, tíos, primos. Refugio había sido hija única, y Guadalupe también. Tenía algunas amigas en el pueblo, pero ninguna lo suficientemente cercana como para pedirles quedarse con ellas. Además, la vergüenza era demasiado grande. Todos en el pueblo ya se habían enterado. Los chismes corrían rápido. «¿Escuchaste? Rodrigo dejó a Guadalupe por la hija del patrón. Pobre mujer, y encima no pudo darle hijos. Dicen que Estela está embarazada». Esa última parte fue la peor. Guadalupe la escuchó mientras compraba verduras en el mercado. 2 señoras hablando, sin saber que ella estaba justo detrás. Estela estaba esperando un hijo de Rodrigo. Guadalupe dejó las verduras sobre el puesto y salió caminando rápido, las lágrimas nublándole la vista nuevamente. Lo que ella nunca pudo darle, Estela lo logró en 6 meses. El universo podía ser tan cruel. Guadalupe tenía algo de dinero ahorrado. No mucho, pero suficiente para sobrevivir unos meses si era cuidadosa. Necesitaba encontrar un lugar donde vivir, algo barato. Fue entonces cuando escuchó hablar de la casa de don Erasmo. Estaba en el camino viejo, cerca del riachucho que corría detrás del pueblo. Una casa de madera que llevaba 3 años abandonada desde que don Erasmo murió. Nadie sabía mucho sobre don Erasmo. Era un hombre reservado, de pocas palabras. Había vivido solo durante décadas. Trabajaba arreglando relojes antiguos, un oficio extraño que pocos entendían, pero que le daba lo suficiente para vivir. Cuando murió, a los 78 años, no dejó familia conocida. La casa pasó al municipio, pero nadie quería comprarla o rentarla. «Esa casa está embrujada», decía doña Petra, la chismosa del pueblo. Don Erasmo era un hombre raro. Nunca recibía visitas. ¿Quién sabe qué cosas hacía ahí adentro? Yo escuché que guardaba dinero enterrado en el patio, añadía don Chuy, el del mercado, pero nadie se ha atrevido a buscarlo. Puras habladurías.
interrumpía doña Meche. Lo que pasa es que la casa está vieja y fea. Por eso nadie la quiere. Guadalupe fue a hablar con el secretario del municipio, don Jacinto, un hombre gordo de bigotes grandes que siempre estaba sudando. «Quiero rentar la casa de don Erasmo», dijo ella, de pie frente a su escritorio lleno de papeles. Don Jacinto la miró sorprendido. «La casa del Camino Viejo. Mija, esa casa está hecha un desastre. Lleva años sin que nadie la limpie». «No importa. ¿Cuánto cuesta?» Don Jacinto se rascó la cabeza. «Mira, siendo sincero, nos estás haciendo un favor. Nadie la quiere. Te la puedo dejar en, digamos, 10 pesos al mes». 10 pesos. Era casi nada. Guadalupe podía pagarlo. «Trato hecho. ¿Estás segura, mija? La casa está bien lejos del pueblo. Y don Erasmo, bueno, era un hombre extraño». «Estoy segura». Don Jacinto se encogió de hombros y sacó unos papeles. «Allá tú, firma aquí». Guadalupe firmó, y don Jacinto le entregó una llave vieja y oxidada. «Es toda tuya. O bueno, rentada. Lo que sea. Buena suerte». Cuando Guadalupe salió del municipio con la llave en la mano, algunas vecinas la miraban con lástima. «Pobrecita», susurraban. «Primero el marido la deja, y ahora se va a vivir a esa casa horrible. ¡Qué tristeza!». Pero Guadalupe ya no les importaba. Ya no le importaba lo que pensaran. Solo quería un lugar donde esconderse, donde llorar sin que nadie la viera, donde reconstruir los pedazos rotos de su vida. El día que se mudó, solo don Esteban, el del carretón de carga, la ayudó a llevar sus cosas. Era un hombre mayor, de pocas palabras, que no hizo preguntas incómodas. El camino a la casa era de tierra, lleno de piedras y baches. A medida que se alejaban del centro del pueblo, el paisaje se volvía más salvaje. Árboles crecidos, hierba alta, el sonido del riachucho cerca, y entonces, ahí estaba, la casa de don Erasmo. Era de madera vieja, con el techo de tejas rojas, algunas rotas o faltantes. Las ventanas estaban cerradas con contraventanas que se veían podridas por el tiempo. La puerta principal era gruesa, de madera oscura, con la pintura descascarada. Tenía un porche pequeño al frente, con escalones de madera que crujieron cuando Guadalupe subió. El patio estaba lleno de maleza. Había un árbol grande en la parte de atrás, con ramas retorcidas que parecían brazos esqueléticos. «Aquí es», dijo don Esteban bajando las cajas del carretón. Guadalupe metió la llave en la cerradura. Estaba dura, oxidada. Tuvo que forzarla un poco. Con un clic y un chirrido, la puerta se abrió. Un olor a encierro, polvo y humedad la golpeó de inmediato. Guadalupe tosió, cubriéndose la nariz. Adentro estaba oscuro. Las contraventanas bloqueaban la luz del sol. «¿Quieres que te ayude a entrar las cosas?», preguntó don Esteban. «Sí, por favor». Entre los dos llevaron las cajas, la máquina de coser, el colchón enrollado, los pocos muebles que Guadalupe había podido traer. Cuando terminaron, don Esteban se secó el sudor de la frente. «¿Vas a estar bien aquí sola, mija?». Guadalupe asintió, aunque no estaba segura. «Sí, gracias, don Esteban. Si necesitas algo, el pueblo no está tan lejos. Puedes caminar en media hora». «Está bien». Don Esteban subió a su carretón y se fue. El sonido de las ruedas sobre la tierra desapareciendo poco a poco. Y entonces, Guadalupe se quedó sola, completamente sola. Se quedó parada en el porche, mirando alrededor. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el canto de algunos pájaros y el murmullo lejano del riachucho. Se sintió pequeña, insignificante, perdida. Respiró profundo y entró a la casa. La sala principal era grande, con un techo alto de vigas de madera. Había muebles cubiertos con sábanas blancas llenas de polvo, una mesa vieja, sillas con las patas desiguales, un armario alto contra la pared. Todo olía a viejo, a abandono, a tiempo detenido. Guadalupe caminó por la casa, explorando. Había 2 recámaras pequeñas, una cocina con una estufa de leña antigua, un baño rudimentario. Las ventanas tenían vidrios sucios, algunos rotos. El piso de madera crujía con cada paso, pero era suyo.
Bueno, rentado, pero era un techo sobre su cabeza. Guadalupe comenzó a limpiar. Abrió las contraventanas para que entrara luz. Quitó las sábanas de los muebles, levantando nubes de polvo que la hicieron estornudar. Barrió el piso, limpió los vidrios de las ventanas. Trabajó hasta que el sol comenzó a ponerse. Cuando finalmente se detuvo, estaba agotada. Se sentó en una de las sillas viejas, mirando la sala ahora un poco más limpia. Y entonces, sin poder contenerse más, comenzó a llorar. Lloró por Rodrigo, por los 12 años que le había dado, por los sueños que nunca se cumplieron, por el hijo que nunca llegó. Lloró por su mamá, que ya no estaba para consolarla. Lloró por sí misma, por la mujer que había sido y ya no era. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Esa noche, acostada en su colchón en el piso de una de las recámaras, mirando el techo de madera, Guadalupe se sintió más sola que nunca en su vida. El silencio de la casa era tan profundo que podía escuchar su propio corazón latir. Se preguntó si algún día volvería a sentirse completa, si algún día el dolor se iría. No tenía respuestas. Solo tenía el presente, una casa vieja, una máquina de coser y un futuro incierto. Los primeros días en la casa fueron difíciles. Guadalupe seguía limpiando, tratando de hacer el lugar habitable. Cada rincón tenía años de polvo acumulado. Cada mueble contaba una historia de soledad. Se preguntaba por don Erasmo. ¿Cómo había sido su vida aquí? ¿Por qué había vivido solo durante tanto tiempo? ¿Qué secretos guardaban estas paredes? Una tarde, mientras limpiaba el armario grande de la sala, encontró algo. Una caja de metal pequeña, escondida detrás de unas mantas viejas. La abrió con curiosidad. Adentro había fotografías antiguas. Una en particular llamó su atención. Un hombre joven, de traje oscuro y sombrero, sonriendo junto a una mujer hermosa de vestido blanco. En la parte de atrás de la foto, con letra cuidadosa, decía: Erasmo y Catalina, día de nuestra boda, 1925. Guadalupe miró la foto con ternura. Don Erasmo había sido joven alguna vez. Había estado enamorado. Había sido feliz. ¿Qué había pasado con Catalina? Siguió buscando en el armario y encontró más cosas. Cartas amarillentas atadas con un listón rojo, un libro de poemas con las páginas dobladas, un pañuelo bordado con las iniciales CM. Guadalupe se sintió como una intrusa en los recuerdos de alguien más, pero al mismo tiempo sentía curiosidad. Quería saber más. Esa noche, sentada junto a la vela, porque la casa no tenía electricidad, Guadalupe leyó algunas de las cartas. Eran cartas de amor, de Erasmo para Catalina y de Catalina para Erasmo. Mi querida Catalina, los días sin verte son más largos que las noches sin luna. Cuento las horas hasta volver a ver tu sonrisa. Mi amado Erasmo, tu última carta me hizo llorar de felicidad. No sabes cuánto te extraño. Eran palabras de un amor profundo, puro, verdadero. Guadalupe sintió una punzada en el pecho. Ella había creído tener ese tipo de amor con Rodrigo, pero se había equivocado. Siguió leyendo y las cartas contaban una historia. Erasmo y Catalina se habían conocido jóvenes, se habían enamorado perdidamente, se habían casado contra la voluntad de los papás de Catalina, que la querían con alguien más rico. Pero su amor había sido más fuerte. Construyeron esta casa juntos, soñaron con llenarla de hijos, de risas, de vida, y entonces, en una carta fechada en 1928, el tono cambió. Catalina está enferma. El doctor dice que es tuberculosis. Estoy desesperado. No mejora. Cada día está más débil. Rezo día y noche. Mi amada Catalina murió esta mañana en mis brazos. El mundo perdió su luz. Yo perdí mi razón de vivir. Guadalupe cerró la carta, las lágrimas cayendo sobre el papel viejo. Catalina había muerto apenas 3 años después de casarse, y Erasmo había vivido aquí, solo, durante más de 40 años después de perderla. Ahora entendía por qué esta casa tenía tanta tristeza en sus paredes, por qué el silencio era tan pesado. Era una casa de amor perdido, de sueños rotos, de soledad eterna, como ella. Guadalupe se acostó esa noche pensando en Erasmo y Catalina.
pensando en el amor verdadero, pensando en su propio dolor, pero algo había cambiado. Ya no se sentía completamente sola. De alguna forma extraña, sentía que compartía algo con don Erasmo. Ambos habían perdido su futuro. Ambos habían quedado vacíos. Los días se convirtieron en semanas. Guadalupe estableció una rutina. Se levantaba con el sol, preparaba café en la estufa de leña, cosía durante el día. Algunas vecinas del pueblo comenzaron a traerle trabajo. Al principio, Guadalupe pensó que era por lástima, pero pronto se dio cuenta de que simplemente necesitaban una costurera buena, y ella lo era. «Necesito que me arregles este vestido, Guadalupe», decía doña Carmen. «Se me rompió el cierre. ¿Podrías hacerle un dobladillo a estos pantalones de mi chamaco?», pedía doña Rosa. El trabajo la mantenía ocupada, la mantenía viva, pero las noches seguían siendo difíciles. Y fue en una de esas noches cuando escuchó el primer sonido extraño. Eran como las 2 de la mañana. Guadalupe estaba acostada en su colchón, medio dormida, cuando lo oyó. Un crujido que venía de la sala. Se sentó de golpe, el corazón latiéndole rápido. Silencio. «Son solo los ratones», se dijo a sí misma. «O la madera vieja». Se volvió a acostar, pero entonces lo escuchó de nuevo. Un crujido largo, como si alguien estuviera caminando sobre las tablas del piso. Guadalupe encendió la vela que tenía junto al colchón y salió de la recámara. La sala estaba vacía. Las sombras bailaban en las paredes con la luz de la vela. No había nadie. Caminó por la sala revisando. Todo estaba en su lugar. «Estoy volviéndome loca», murmuró. Se regresó a la recámara y se acostó, pero tardó mucho en volver a dormir. La noche siguiente sucedió de nuevo. El mismo crujido. Venía del piso de la sala, específicamente del área frente al armario grande. Esta vez, Guadalupe no tuvo tanto miedo. Se levantó con la vela y se quedó parada en el lugar donde había escuchado el sonido. Se arrodilló y puso la mano sobre las tablas de madera. Algunas estaban sueltas. Presionó con la mano y la madera crujió exactamente como el sonido que había estado escuchando. «Ajá», dijo, sintiéndose tonta por haberse asustado. Pero entonces se preguntó, ¿por qué estas tablas están más sueltas que las demás? Pasó los dedos por los bordes. Efectivamente, parecían haber sido removidas antes. Las marcas en la madera lo indicaban. Guadalupe sintió un escalofrío que no era de miedo, sino de curiosidad. ¿Habría algo debajo? Durante los siguientes días, no pudo dejar de pensar en eso. Se acordaba de los chismes del pueblo. Don Erasmo guardaba cosas, tenía secretos. ¿Sería verdad? Una noche, después de cenar, Guadalupe tomó una decisión. Iba a revisar debajo de esas tablas. Buscó entre las herramientas viejas que había encontrado en la casa y encontró un cincel oxidado y un martillo pequeño. Se arrodilló frente a las tablas sueltas, tomó aire y comenzó a trabajar. La primera tabla se levantó fácilmente. Estaba casi completamente suelta. Debajo había oscuridad, un espacio vacío. Guadalupe acercó la vela. No había nada, solo tierra y telarañas. «Qué tonta», se dijo. «¿Qué esperabas? Un tesoro». Pero algo la impulsó a seguir. Removió otra tabla y otra. Bajo la tercera tabla, su mano tocó algo duro. Se detuvo, el corazón latiendo fuerte. Con cuidado, metió la mano y lo sacó. Era una caja de metal vieja, del tamaño de una caja de zapatos, cubierta de polvo. Guadalupe la puso frente a ella, las manos temblando. La caja tenía un seguro simple que se abrió con facilidad. Levantó la tapa. Adentro había dinero, billetes viejos, doblados y amarillentos, monedas de plata, algunas joyas, un collar con un dije de oro, unos aretes, un broche antiguo. Guadalupe se cubrió la boca con la mano. Dios mío, sacó los billetes y los contó con dedos temblorosos. Eran muchos, más dinero del que había visto en su vida. No era una fortuna inmensa, pero para alguien como ella, que apenas tenía para comer, era un milagro. Pero había algo más en la caja. Documentos,
papeles doblados. Los sacó y los desdobló cuidadosamente. Uno era una escritura: la propiedad de esta casa a nombre de Erasmo Gutiérrez y Catalina Miranda de Gutiérrez. Otro era una carta que parecía haber sido escrita hace mucho tiempo. Guadalupe la leyó bajo la luz de la vela. A quien encuentre esto, si estás leyendo esta carta, es porque yo ya no estoy en este mundo y alguien más ha encontrado lo que guardé durante tantos años. Mi nombre es Erasmo Gutiérrez. Viví en esta casa con mi amada esposa, Catalina, quien murió demasiado joven, arrebatada por la enfermedad. Después de perderla, mi vida perdió sentido. Seguí viviendo solo porque no tuve el valor de reunirme con ella. Trabajé, ahorré, pero todo era vacío sin Catalina. Este dinero, estas joyas, son los ahorros de toda nuestra vida juntos y de todos mis años en soledad. Catalina y yo soñamos con hacer algo bueno con esto. Queríamos abrir un orfanato para niños sin familia, porque ambos sabemos lo que es crecer sin amor, sin hogar. Pero Catalina murió antes de que pudiéramos cumplir ese sueño, y yo no tuve la fuerza de hacerlo solo. Guardé todo esto esperando que algún día alguien lo encontrara, alguien que lo necesitara, alguien con un corazón bueno que pudiera hacer con esto algo que honre la memoria de mi Catalina. Si estás leyendo esto, y si necesitas este dinero, tómalo. Es tuyo. Úsalo para vivir, para reconstruir tu vida, para hacer algo bueno. Pero si puedes, si tu corazón te lo pide, recuerda nuestro sueño: ayudar a los niños sin familia, a los que están solos en este mundo. Catalina decía que el amor más grande es el que se da sin esperar nada a cambio. Que Dios te bendiga, quien quiera que seas. Erasmo Gutiérrez, 1965. Guadalupe terminó de leer la carta y las lágrimas caían libremente por su rostro. Era 1962 ahora. Esa carta había sido escrita apenas 3 años antes de que don Erasmo muriera, como si él hubiera sabido que su tiempo se acababa. Las manos de Guadalupe temblaban mientras sostenía la carta contra su pecho. «Gracias, don Erasmo», susurró. «Gracias, Catalina». Se quedó ahí, arrodillada en el piso, llorando. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de algo más complejo: gratitud, esperanza, asombro. Había venido a esta casa destruida, rota, sin futuro. Y ahora, bajo el piso de madera, había encontrado no solo dinero, sino un mensaje, un propósito. Si te gustó esta historia y te está emocionando, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia como esta, porque lo que viene ahora va a tocarte el corazón aún más profundamente. Guadalupe está a punto de tomar una decisión que va a cambiar su vida y la de muchas otras personas. Quédate conmigo. Esa noche, Guadalupe no pudo dormir. Se quedó sentada en la sala, mirando la caja de metal, leyendo y releyendo la carta de don Erasmo. Pensaba en Catalina, en su muerte joven. Pensaba en Erasmo, viviendo aquí solo durante más de 40 años, cargando con el peso de un sueño no cumplido. Y pensaba en ella misma, en su propio dolor, en su propia pérdida. Había venido a esta casa huyendo de su pasado, escondiéndose de la vergüenza y el rechazo. Pero quizás el destino la había traído aquí por una razón. Guadalupe se acordó de todas esas noches que había rezado para tener un hijo. Todas esas veces que había sentido ese vacío en su vientre, en su corazón. Nunca pudo ser madre. Pero quizás podía ser algo más. Los días siguientes fueron de profunda reflexión. Guadalupe no le contó a nadie sobre lo que había encontrado. Guardó el dinero y las joyas en un lugar seguro, escondidos bajo su colchón. Pero la carta la llevaba siempre consigo, doblada en el bolsillo de su delantal. Caminaba por la casa pensando, planeando, imaginando. ¿Qué podía hacer ella, una simple costurera, con ese dinero? Podría irse del pueblo, comenzar de nuevo en otro lugar donde nadie la conociera, donde nadie supiera de su vergüenza. Podría comprarse una casa mejor, más grande,
en el centro del pueblo. Podría guardar el dinero y vivir de él durante años sin preocupaciones, pero cada vez que pensaba en esas opciones, se acordaba de la carta. Se acordaba del sueño de Catalina y Erasmo, ayudar a los niños sin familia, a los que están solos en este mundo, como ella había estado sola después de que murió su mamá, como los niños que veía en el pueblo, sucios, descalzos, sin padres, pidiendo comida en las banquetas. Una tarde, mientras cosía un vestido para doña Carmen, Guadalupe tomó una decisión. Iba a honrar el deseo de don Erasmo y Catalina. No iba a abrir un orfanato grande. No tenía el dinero ni los recursos para eso. Pero podía hacer algo. Podía ayudar. Podía convertir esta casa en un lugar de esperanza. Guadalupe comenzó despacio. Usó parte del dinero para arreglar la casa. Reparó el techo. Cambió las tablas rotas del piso. Pintó las paredes. Arregló las ventanas. La casa comenzó a verse mejor, más acogedora, más viva. Luego, Guadalupe comenzó a invitar a los niños del pueblo, los niños sin familia, los huérfanos, los que vivían con familiares que no los querían, los que pasaban hambre. «Vengan», les decía con una sonrisa, «hay comida caliente». Al principio, solo venían 2 o 3 niños, tímidos, desconfiados. Guadalupe les servía frijoles calientes, tortillas recién hechas, agua de Jamaica. Los niños comían como si llevaran días sin probar alimento. «¿Puedo venir mañana, señora?», preguntaba un chamaco de ojos grandes y ropa rasgada. «Claro que sí, mijo. Siempre serás bienvenido». Poco a poco, más niños comenzaron a llegar. Corrió la voz de que la señora Guadalupe, la que vivía en la casa vieja de don Erasmo, daba comida gratis a los chamacos que no tenían hogar. Guadalupe también comenzó a coser ropa para ellos. Usaba retazos de tela que le sobraban de sus trabajos, y con sus manos hábiles hacía camisas, pantalones, vestidos. «Mira, mijo», le decía a un niño que llevaba meses con la misma camisa rota, «te hice esto. Es para ti». Los ojos del niño se iluminaban. Nadie le había regalado nada nunca. «¿De verdad, señora?» «De verdad. Y te queda perfecto». Guadalupe también les enseñaba a leer y escribir. En las tardes, después de la comida, juntaba a los niños en la sala y les daba clases. «Miren, esta letra es la A». Algunos niños aprendían rápido, otros tardaban más. Pero Guadalupe era paciente, dulce, amorosa. Encontró en esos niños lo que nunca pudo tener: una familia. Los meses pasaron. La casa de don Erasmo se transformó completamente. Ya no era un lugar triste y abandonado. Ahora estaba llena de voces, risas, vida. El patio, que antes estaba lleno de maleza, ahora tenía una pequeña huerta donde Guadalupe y los niños sembraban verduras. Las paredes, antes grises y descascaradas, ahora estaban pintadas de colores alegres. Y Guadalupe había cambiado también. Ya no era la mujer rota que llegó aquí hace meses. Ahora había luz en sus ojos, propósito en su corazón. Se levantaba cada día con ilusión, con ganas de ver a los niños, de cocinarles, de enseñarles, de abrazarlos. Ya no pensaba en Rodrigo, ya no le dolía. Había encontrado algo mucho más grande que el amor romántico. Había encontrado amor incondicional, amor que se da sin esperar nada a cambio. Tal como Catalina había dicho. Un día de septiembre, Guadalupe estaba en el patio colgando ropa cuando escuchó pasos. Volteó y se quedó helada. Era Rodrigo. No lo había visto desde el día que salió de su antigua casa. Habían pasado casi 8 meses. Rodrigo se veía mal. Delgado, ojeroso, despeinado. Ya no era el hombre seguro y arrogante que ella recordaba. «Guadalupe», dijo él quitándose el sombrero. Ella no respondió. Solo lo miró, esperando. «Yo necesito hablar contigo». «¿Qué quieres, Rodrigo?» Él se acercó un poco, pero se detuvo cuando vio la expresión fría en el rostro de Guadalupe. «Estela y yo terminamos». Guadalupe no mostró ninguna emoción. El bebé, perdió el bebé, y después de eso, todo se vino abajo. Ella no era lo que yo pensaba. Era caprichosa, gritona, solo quería mi dinero. «Qué triste», dijo Guadalupe, pero su voz no tenía compasión.
Guadalupe, yo cometí un error terrible. Te traicioné, te lastimé, y lo siento mucho. Guadalupe se cruzó de brazos. ¿Por qué estás aquí, Rodrigo? Él respiró profundo. Quiero que vuelvas. Quiero que regresemos a intentarlo. La casa sigue siendo tuya también. Podemos... No. La palabra fue tan firme, tan definitiva, que Rodrigo se quedó callado. No voy a volver contigo, Rodrigo. Pero Guadalupe, me traicionaste. Me hiciste sentir que no valía nada porque no pude darte hijos. Me quitaste mi casa. Me rompiste el corazón. Lo sé, pero puedo cambiar. No, repitió Guadalupe, y había una fuerza en su voz que ella misma no reconocía. No quiero que cambies. No me importa si cambias. Ya no te amo, Rodrigo. Ah, esas palabras flotaron en el aire como pájaros liberados. Ya no me dueles, ya no te extraño. Encontré algo mucho más valioso que lo que tú me podías dar. Rodrigo miró alrededor, viendo la casa arreglada, escuchando las voces de los niños jugando adentro. ¿Qué es todo esto? Es mi vida nueva, mi propósito, mi familia. Familia, pero si son solo chamacos sin padres. Guadalupe sonrió, y era una sonrisa verdadera, llena de paz. Exactamente, son niños que necesitan amor, y yo necesito darles amor. Nos necesitamos mutuamente. Rodrigo sacudió la cabeza, sin entender. Guadalupe, eres una costurera. ¿Cómo vas a mantener a todos esos niños? No es de tu incumbencia. Yo podría ayudarte, podríamos hacerlo juntos. No. Guadalupe se acercó a él y lo miró directo a los ojos. Vete, Rodrigo. No te quiero aquí. No te necesito. Sigue tu vida y déjame seguir la mía. Guadalupe, por favor. Adiós, Rodrigo. Guadalupe se dio la vuelta y caminó de regreso a la casa, dejándolo parado ahí, solo. Cuando entró, los niños corrieron hacia ella. Señora Lupe, mire lo que dibujé. Señora, ¿ya está lista la comida? Señora, ¿me enseña otra letra? Guadalupe sonrió, sintiendo una calidez en el pecho que nunca había sentido con Rodrigo. Esta era su familia ahora, y era perfecta. Desde la ventana vio a Rodrigo alejarse por el camino de tierra, sus hombros caídos, derrotado. No sintió lástima, no sintió nada, solo sintió gratitud. Gratitud porque esa traición la había traído aquí, a este lugar, a estos niños, a esta vida nueva. Si Rodrigo nunca la hubiera traicionado, si nunca la hubiera corrido de su casa, ella nunca habría encontrado la casa de don Erasmo, nunca habría encontrado el tesoro, nunca habría descubierto su verdadero propósito. A veces, las peores cosas que nos pasan son las que nos llevan a los mejores lugares. Los meses siguientes fueron los más felices de la vida de Guadalupe. La casa estaba siempre llena, no solo de niños, sino de esperanza. Guadalupe usaba el dinero que don Erasmo dejó con mucha sabiduría. Compraba comida, tela para ropa, cuadernos y lápices para las clases. Nunca gastaba de más, nunca lo desperdiciaba. Lo trataba como el regalo sagrado que era. También siguió trabajando como costurera. Las mujeres del pueblo le traían cada vez más encargos y Guadalupe aceptaba a todos. Cada peso que ganaba iba directo a ayudar a los niños. Una tarde, doña Carmen llegó con su hija, Elena, una muchacha de 18 años que acababa de perder a su mamá. Guadalupe, dijo doña Carmen, Elena necesita aprender un oficio. ¿Podrías enseñarle a coser? Guadalupe miró a Elena, una chamaca tímida de ojos tristes, y vio en ella a sí misma años atrás. Claro que sí. Ven, mija, te enseñaré todo lo que sé. Elena comenzó a venir todos los días. Guadalupe le enseñó con paciencia cómo enhebrar la aguja, cómo hacer puntadas rectas, cómo tomar medidas, cómo cortar la tela. Elena aprendió rápido, y en pocas semanas ya estaba haciendo trabajos simples. Gracias, señora Guadalupe, decía Elena con lágrimas en los ojos. No sabe cuánto significa esto para mí. Lo sé, mija, lo sé. Pronto, otras muchachas del pueblo comenzaron a llegar, pidiendo aprender.
Guadalupe las recibía a todas. La casa de don Erasmo se convirtió en algo más que un refugio para niños. Se convirtió en un lugar de aprendizaje, de comunidad, de amor. Una noche de diciembre, cuando todos los niños ya se habían ido a sus casas, porque Guadalupe no los dejaba quedarse a dormir, solo los recibía durante el día. Ella se sentó en el porche con una taza de café caliente. Miró las estrellas brillando en el cielo negro. Pensó en su mamá, en Catalina, en don Erasmo. Pensó en todo el dolor que había sufrido, en la traición, en la soledad, y se dio cuenta de algo. Todo había valido la pena. Cada lágrima, cada noche de desvelo, cada momento de desesperación, todo la había traído hasta aquí. Gracias, susurró al cielo. Gracias por el dolor, porque me enseñó a valorar esto. Una brisa suave sopló, moviendo las ramas del árbol grande, y Guadalupe podría jurar que escuchó una voz, dulce y suave, que le decía: «De nada, mija, de nada». Sonrió, sintiéndose en paz. El año 1963 llegó con nuevas bendiciones. La casa seguía creciendo. Ahora venían niños no solo del pueblo, sino de ranchos cercanos. Sus familiares habían escuchado de la señora Guadalupe que daba comida, ropa y educación gratis. «Es un ángel», decían. Pero Guadalupe no era un ángel. Era solo una mujer que había encontrado su propósito después de perderlo todo. Un día de febrero, llegó una niña nueva. Se llamaba Rosa, tenía 7 años y era huérfana. Su tía la había traído desde un rancho lejano. «No puedo cuidarla», dijo la tía con vergüenza. «No tengo dinero. Usted podría...». Guadalupe miró a Rosa, una chamaquita flaquita de ojos asustados, y su corazón se derritió. «Claro que sí. Déjala conmigo». La tía se fue, aliviada, y Rosa se quedó, aferrada al delantal de Guadalupe como si fuera un salvavidas. «No tengas miedo, mija», le dijo Guadalupe, acariciándole el cabello. «Aquí estás segura. Aquí te queremos». Rosa se convirtió en la sombra de Guadalupe. La seguía a todos lados, a la cocina, al patio, a la sala. No hablaba mucho, pero sus ojitos seguían cada movimiento de Guadalupe con adoración. Una noche, mientras Guadalupe la arropaba en un catre que había instalado en una de las recámaras, Rosa habló por primera vez en días. «Señora, ¿usted va a ser mi mamá?». Guadalupe sintió que el corazón se le estrujaba. Se arrodilló junto al catre y tomó la manita de Rosa entre las suyas. «Yo voy a cuidarte como si fueras mi hija, mi amor, siempre. ¿Me promete que no me va a dejar?». «Te lo prometo». Rosa sonrió, y fue la primera sonrisa real que Guadalupe le había visto. Esa noche, cuando Guadalupe se acostó en su propia cama, lloró, pero eran lágrimas de felicidad. Nunca pudo tener un hijo de su vientre, pero ahora tenía decenas de hijos del corazón, y eso era más que suficiente. Los años pasaron como el agua del riachucho, constantes, tranquilos, siempre fluyendo hacia adelante. Para 1965, la casa de Guadalupe era conocida en toda la región. La casa de los niños la llamaban, aunque Guadalupe prefería llamarla la casa de Catalina y Erasmo, en honor a quienes habían hecho todo esto posible. Guadalupe ahora tenía 37 años. Su cabello comenzaba a mostrar algunas canas, pero su rostro era más luminoso que nunca. Rosa seguía con ella. Ya tenía 9 años y ayudaba con los niños más pequeños. Era como la hija que Guadalupe nunca tuvo, y Guadalupe era la mamá que Rosa siempre necesitó. Elena, la muchacha que había aprendido a coser, ahora tenía su propio taller en el pueblo y ayudaba a Guadalupe económicamente. «Señora Guadalupe», le decía Elena cada mes, trayéndole una bolsa con dinero. «Esto es para los niños. Sin usted, yo no sería nada». «No digas eso, mija. Tú hiciste el trabajo. Yo solo te enseñé. Me enseñó más que a coser. Me enseñó a tener esperanza». Muchas de las personas del pueblo que antes veían a Guadalupe con lástima, ahora la veían con respeto, con admiración. «Esa mujer tiene un corazón de oro», decían. Pero Guadalupe nunca buscó reconocimiento. Solo buscaba cumplir con el legado de don Erasmo y Catalina.
Una tarde de junio de 1965, Guadalupe estaba en el patio cuando sintió un dolor fuerte en el pecho. Se tambaleó, sosteniéndose de la pared. Rosa corrió hacia ella. «Señora Lupe, ¿qué le pasa?» «Nada, mija. Solo necesito sentarme». Pero el dolor no pasó. Durante los siguientes días, Guadalupe se sintió débil, cansada. Finalmente, Elena la convenció de ir al doctor del pueblo. Don Alberto, el médico, la revisó con cuidado. «Guadalupe», dijo con seriedad, «tu corazón está débil. Has trabajado demasiado. Necesitas descansar». «No puedo descansar, doctor. Los niños me necesitan. Los niños también necesitan que estés viva». Guadalupe aceptó reducir un poco su ritmo. Rosa y Elena tomaron más responsabilidades, ayudándola con la comida y las clases. Pero Guadalupe sabía que su tiempo en esta tierra era limitado. Todos los tiempos lo son. Comenzó a escribir cartas para Rosa, para Elena, para los niños que habían pasado por su casa. Cartas llenas de amor, de consejos, de bendiciones. Y escribió una carta especial, una que dejó en la misma caja de metal donde don Erasmo había dejado la suya. En esa carta, Guadalupe contaba su historia, cómo había llegado a esta casa rota y traicionada, cómo había encontrado el tesoro, cómo había honrado el deseo de Catalina y Erasmo, y cómo había encontrado la felicidad verdadera. «Si alguien más encuentra esta caja en el futuro», escribió, «sabrá que aquí vivieron personas que creyeron en el amor, que creyeron en dar sin esperar nada a cambio, que creyeron que del dolor más grande puede nacer la bendición más hermosa». Guadalupe guardó la carta junto con algunas fotos de los niños, de Rosa, de la casa transformada, y también dejó algo del dinero que aún quedaba, con una nota: «Para quien lo necesite después de mí». Una tarde de otoño, Guadalupe estaba sentada en el porche, viendo a los niños jugar en el patio. Rosa estaba enseñándoles una canción. Sus voces alegres llenaban el aire. Guadalupe cerró los ojos, sonriendo. Se sentía completa, plena, en paz. No había rencor en su corazón. No había tristeza, solo gratitud. Pensó en Rodrigo y no sintió dolor. De hecho, le deseó lo mejor, porque sin su traición, ella nunca habría llegado aquí. Pensó en los hijos que nunca tuvo de su vientre y sonrió, porque ahora tenía cientos de hijos del corazón. Pensó en Catalina, en don Erasmo, en su mamá refugio, y supo que todos estarían orgullosos de ella. «Señora Lupe». Rosa se acercó corriendo. «¿Está bien?» Guadalupe abrió los ojos y le sonrió a su niña. «Estoy perfecta, mi amor, perfecta». Y lo estaba, porque había aprendido la lección más importante de todas, que el verdadero tesoro no se encuentra bajo el piso de una casa vieja. El verdadero tesoro se encuentra en el amor que damos, en las vidas que tocamos, en la diferencia que hacemos. Guadalupe había sido traicionada, abandonada, humillada, pero de esas cenizas había nacido algo hermoso, algo eterno. Y esa tarde, viendo a los niños jugar, escuchando sus risas, sintiendo el amor que la rodeaba, Guadalupe supo que no cambiaría nada de su historia, ni siquiera el dolor, porque ese dolor la había llevado exactamente a donde necesitaba estar. Años después, cuando la gente del pueblo contaba la historia de Guadalupe Morales, no hablaban de la mujer traicionada, hablaban de la mujer que convirtió su dolor en propósito, hablaban de la mujer que encontró un tesoro y lo compartió con el mundo, hablaban de la mujer que demostró que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, y hablaban de la casa de Catalina y Erasmo, que seguía de pie, llena de vida, llena de amor, mucho tiempo después de que Guadalupe se fue. Porque el amor verdadero nunca muere, solo se transforma, se multiplica, se extiende de corazón en corazón, de generación en generación. Y esa es la lección que Guadalupe dejó para todos nosotros, que cuando perdemos todo, cuando estamos rotos, cuando el mundo nos ha dado la espalda, es ahí cuando podemos descubrir quiénes realmente somos.
Es ahí cuando podemos encontrar nuestro verdadero propósito. Es ahí cuando comienza la verdadera vida. Rosa creció y se convirtió en maestra. Dedicó su vida a educar niños pobres, tal como Guadalupe le había enseñado. Elena se convirtió en una costurera exitosa y nunca dejó de ayudar económicamente a la casa. Los niños que pasaron por la casa de Catalina y Erasmo crecieron y se convirtieron en personas de bien, maestros, carpinteros, costureras, campesinos honestos. Y todos llevaban en su corazón el amor que Guadalupe les había dado. La casa todavía existe, todavía recibe niños, porque el legado de Catalina, Erasmo y Guadalupe vive en las manos de aquellos que creen en el poder del amor incondicional. Y bajo el piso de madera, en la misma caja de metal, ahora hay 3 cartas, la de Erasmo, la de Guadalupe y una tercera que Rosa escribió antes de morir, contando cómo una mujer traicionada le salvó la vida y le dio un hogar. 3 generaciones, 3 historias de dolor transformado en amor, 3 testimonios de que los tesoros más valiosos no son los que brillan, sino los que se sienten en el corazón. Y si algún día alguien más encuentra esa caja, leerá esas cartas y entenderá que no importa cuán rota esté tu vida hoy, siempre hay esperanza, siempre hay un mañana, siempre hay un propósito esperando ser descubierto. Solo tienes que tener el valor de seguir adelante, de confiar, de creer que algo bueno puede nacer incluso del dolor más profundo. Porque así como Guadalupe encontró su tesoro bajo el piso de una casa que nadie quería, tú también puedes encontrar el tuyo en los lugares donde menos lo esperas. A veces, donde todos ven abandono, Dios ve oportunidad. Donde todos ven final, Dios ve un nuevo comienzo. Y donde todos ven soledad, Dios ve el inicio de una familia más grande de lo que jamás imaginaste. La historia de Guadalupe Morales nos enseña que la traición puede ser dolorosa, pero no tiene por qué ser el final de tu historia. Puede ser el principio de algo mucho más grande. Nos enseña que los hijos del corazón son tan valiosos como los hijos del vientre. Nos enseña que el amor verdadero se da sin esperar nada a cambio. Y nos enseña que nunca, nunca es demasiado tarde para encontrar tu propósito. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo sentir algo, te pido que hagas 3 cosas. Primero, suscríbete a este canal y activa la campanita, porque aquí encontrarás más historias como esta, historias que tocan el alma y te recuerdan que siempre hay esperanza. Segundo, déjame un comentario contándome. ¿Alguna vez has vivido una traición o un dolor tan grande que pensaste que no ibas a superarlo? ¿Y cómo saliste adelante? Me encantaría leer tu historia, porque sé que muchos de ustedes también tienen testimonios hermosos de superación. Y tercero, comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje, con alguien que esté pasando por un momento difícil, con alguien que necesite recordar que el dolor no es el final, sino el comienzo de algo hermoso. Recuerda, bajo el piso de tu vida, en los lugares más oscuros y olvidados, puede estar esperando el tesoro más valioso que jamás encontrarás. Solo tienes que tener el valor de buscarlo. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia. Y nunca olvides, tu dolor tiene propósito. Tu historia importa. Y tu mejor capítulo aún está por escribirse. Que Dios te bendiga.